Día 1 de navegación, que estamos en el hotel. Toda esta preparación comenzó realmente mucho antes de hacer esta travesía. Ya en algún momento del año yo había decidido dos cosas. Primero, que estaba decidido a hacerla, y segundo, que la iba a hacer en solitario. Hice una estrategia de entrenamiento que no solo incluía la preparación física, sino incluía un poquito la preparación psicológica para estos efectos. Y bueno, comencé con dos travesías en Venezuela que fueron importantes para mí en ese sentido de preparación y que abarcaban dos áreas: el área del solitario, de trabajar un poco en solitario, y el área de la electrónica. Aunque yo vengo de un mundo muy tecnológico, de la aviación y todo, yo siempre había escogido que mi navegación en kayak fuese muy básica. De hecho, yo navego en un kayak tradicional, tipo esquimal, sin timón, pero además navegaba de una manera, hacía mi navegación de una manera convencional, con cartas de papel y trazando rumbos magnéticos con un plotter en mi casa y calculando las distancias. Pero para esta travesía de Colombia sabía que iban a haber tantas exigencias que decidí que tenía que retomar un poquito la parte tecnológica. Las travesías que hice en Venezuela fueron Reto a Cariaco, que fue toda la vuelta a la península de Cariaco, empezando en Cumaná, dando la vuelta por toda la costa sur de la península de Arayo, por la costa norte del Golfo de Cariaco, hasta el extremo oriental, donde está la desembocadura del río Caraco, y regresando por la costa sur de ese golfo. De Reto Cariaco pasamos a Reto Nueva Esparta, que implicó seguir trabajando en lo mismo, pero en el caso de Golfo Cariaco yo lo hice con un buen compañero, con Ricardo Sanguino. En el caso de Nueva Esparta ya yo decidí hacerlo totalmente solo. Le sumaba entonces ahorita toda esa parte de manejo tecnológico que quería ir como que poniéndome muy ducho en el manejo diario, sobre todo en una embarcación, tú sabes, donde hay que estar pendiente no solo del uso, pero de recargar los equipos en las noches, las pilas, de repente con un cargador solar, de repente bajar la información. Era por un poquito agilizarme con todo eso, asegurarme que cuando hiciera Colombia no iba a estar faltando nada. Colombia arranca el 5 de octubre del 2009 con el viaje terrestre desde Valencia, desde Maracay hasta la población de Río Hacha, donde hacemos un poquito un centro de logística, donde tenemos un apoyo de hospedaje que nos provee nuestros amigos de CAI Ecotravel allá. Desde ese sector nosotros subimos por carro hasta la punta, hasta el sector más que es posible subir más por vehículo, por carreteras de verano, en la península de La Guajira. Y arranca el 7 de octubre la travesía, oficialmente mi primera travesía internacional, desde esta población del Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira colombiano. El sector de La Guajira colombiana fue algo realmente simbólico, realmente especial. La cultura guayú, la cultura guajira o guayú, como le dicen ellos, de la cual yo sencillamente había escuchado el nombre, me impresionó. No sabía que había el arraigo cultural, se mantenía de tal manera en ese sector de La Guajira. Los guayú tienen su propio código de leyes, el cual el gobierno, la autoridad colombiana respeta. Lo que quiero decir con esto, hay una ley ancestral que los obliga a respetarlo. Lo que quiero decir con esto es que la policía no tiene injerencia, la policía colombiana, hasta donde tengo entendido, no tiene injerencia en la resolución de los conflictos guayú, sino que lo hacen ellos mismos a través de su propio código ancestral. Uno de los incidentes más incómodos que tuve varias veces, en La Guajira ocurría un fenómeno muy particular. Estábamos hablando de unos 20-25 nudos de viento, traducido a kilómetros son unos 45-50 kilómetros de viento. Yo tenía el viento por la aleta de babor, por decirte, por la izquierda entrándome. Mi bote se veía muy afectado por eso. Ahora, yo sabía que mientras más me pegase a la costa, lograba apaciguar un poquito el efecto del viento. Entonces esa navegación la hice muy pegadito a la costa. En 2 o 3 ocasiones
me fui solicitado a pararme por la gente de tierra, pero párese ahí, deténgase. Y yo siempre hacía un poquito caso omiso, yo estoy navegando solo, tú sabes, pararme en una situación de esa sabía que era un poco desventajoso, hasta que ocurrió un incidente que me marcó para el resto de la travesía, que fue un intento de detenerme. Un intento de detenerme, hablo de un grupo de varios individuos que se lanzaron, en una de esas navegaciones a la costa se lanzaron muy coordinadamente al agua, todos en un punto medio estratégico, una medio ensenada que había, para tratar de detenerme. Afortunadamente yo pude esquivarlos por metro y salir corriendo de ahí, pero ese incidente me marcó porque había una intención clara de hacerme detener. Yo no sé qué podía implicar después, pero la imaginación se puede poner a volar y puede significar muchas cosas. A raíz de eso, a mí me empezó un pensamiento, una preocupación que quizás no había contemplado durante mis meses de preparación, donde había trabajado el tema de estar solo en el mar, de no tener ningún recurso, de saber que un rescate en caso de ser necesario podía ser bastante difícil. Y me inundó otro tipo de preocupación que nunca trabajé, que fue el hecho de ser una criatura totalmente sola en este mar, en una embarcación tan poco capaz de evadir una emboscada como un kayak, y de repente estar en un sector donde sabía que el tema de la seguridad, sin que yo lo había querido ver, pero sabía que el tema de la seguridad era delicado, sabía que el tema de la seguridad en La Guajira es altamente delicado. De repente entender que más allá de lo que pudiera pasarme en la navegación, lo que pudiera pasarme por algún tipo de piratería marina, era un peligro latente, algo que quizás no había querido ver, pero de lo cual fui testigo en carne propia, de cerca. De repente me empezó a complicar un poquito la vida. Fue un sector, de ahí en adelante empecé, cada vez que veía una embarcación, empecé a navegar más alejado de la costa, número uno, y cada vez que veía una embarcación, que veía muy pocas afortunadamente, pero cada vez que veía algo, lejos de tratar de acercarme como en otros lugares para conversar con los pescadores, pedir información, trataba de pasar desapercibido. El otro sector al cual no podía estar ajeno era el tema del narcotráfico. Eso es algo que por supuesto me rondaba la mente. Yo sabía que si en algún momento, en todos esos sectores enormes, porque yo diría que el 95% de la costa que pasé estaba totalmente desolada. Yo tenía días de navegación de 40, 50 kilómetros, de 10 horas en el mar, donde yo no veía ni una embarcación, ni un guardia costera, ni nadie en tierra. Eran sectores bastante, o sea, pasé muchos días bastante solo en el mar, cosa que no me molestaba por la soledad del mar, pero sí sabía que eran sectores con todo el tema del narcotráfico donde si acaso alguien estuviera incurriendo en este tipo de tráfico de drogas por vía marítima y yo, por mala suerte, me cruzase en el camino de ellos, probablemente el desenlace para mí no sería muy bueno. Entonces yo me la quería tomar un poquito a la ligera, no pararle, pero por supuesto que eran pensamientos que siempre tenía en la mente, ¿no? Bueno, todo ese sector de ahí, desde el Cabo de la Vela hasta Riohacha, que son cerca de unos 200 kilómetros, a lo mejor 170, es un sector bien uniforme en su geografía, es un sector árido pero con unas ciénegas fabulosas y además no había nada de carreteras en la zona, una zona bien alejada del país. Esas ciénegas fueron uno de los privilegios más grandes de toda la travesía, porque era una ciénega con unas cantidades de aves tremendas. Esa costa más o menos se mantiene bastante uniforme, con mucho calor, con muchas tormentas de arena por la brisa, con un calor inclemente. Se mantiene muy uniforme hasta la zona de Riohacha, que es, si no me equivoco, la capital del departamento de La Guajira, y una población pequeña pero bastante emblemática con todo el tema de la cultura guayú, de la cultura guajira, y bastante agradable. De la zona de Riohacha después sale otro tramo de costa que empieza a cambiar un poco, empieza a prevalecer, a entrar un poco el verde de la costa. Esta costa se va desarrollando en sentido suroeste, oeste, y pasa por las primeras elevaciones que empiezo a ver, el primer verde, los primeros ríos que empiezo a ver que desembocan, lo que empieza a cambiar un poquito el paisaje, empiezo a ver que tierra adentro hay un poquito de ganadería.
Parque La Tayrona está a unos 50 kilómetros antes de llegar a Santa Marta, y a medida que voy avanzando la costa va cambiando dramáticamente, las montañas se van elevando, y yo creo que quizás uno de los paisajes más espectaculares que he visto jamás en mi vida fue la Cordillera Blanca de Santa Marta, de los Andes colombianos, que está a unos 40, la parte alta, los picos están a unos 5.800 pies, y es toda una franja de picos nevados que se ven desde el mar. La vuelta de La Tayrona, la vuelta de los 50 kilómetros antes de Santa Marta, donde empieza el Parque de La Tayrona, hasta La Tayrona es quizás el sector más bello de la costa colombiana. Y por ahí vienen lo que llaman ellos las tres perlas del Caribe, ¿no? 250 kilómetros de costa, donde voy alternando con Santa Marta, bajando por la zona de Rodadero, muy turística, muy bonito. Santa Marta también una ciudad pequeña de costa, pero agradable, con mucho sabor. La llegada a Barranquilla la tuve que hacer cruzando el río Magdalena, y de verdad que hubo que ponerse muy ingenioso para que todos los pronósticos de desastre que teníamos referente a ese cruce los pudiéramos minimizar. Y seguimos por esa costa que durante unos 100 kilómetros más o menos me llevó a Cartagena, donde sí hicimos una parada obligatoria. Para quien no conoce Cartagena, tiene que ser una de las joyas coloniales del continente. Yo continué mi navegación hacia el sector de Rincón, una navegación bastante exigente de 30 kilómetros de largo que tuve que hacer de costa a costa, lo más alejado quizás de la costa que había hecho nunca. Se hizo en una situación de una tormenta bastante severa, cosa que me tenía un poquito incómodo, pero afortunadamente llegamos bien. Esta navegación la hice el día de mi cumpleaños 50, además, entonces para mí fue bastante simbólica. Muchos factores que a mí me tenían preocupados, y yo quería evitar cruzar el Magdalena en su desembocadura al mar, porque me habían dicho que tenía que alejarme unos 10 kilómetros, entre otras cosas. La navegación empezó desde el primer momento del día muy fuerte. Llegamos a un sitio totalmente inundado de plaga, aunque no suene tan extremo, o sea, el volumen de plaga era tal que no podíamos estar tranquilos. Salí muy rápido para lanzarme al agua, casi despuntando el día, con el sol apenas saliendo, con poca luz, para enfrentarme a una salida de unas 8 o 10 rompientes que me tomó por lo menos 2 minutos, un swell bastante grande de olas, una detrás de otra, con el cual terminé agotado. La planificación que había hecho era salir en unas ciénegas que están, antes de cruzar el río Magdalena, hay una ciénega del Torno se llama, y me habían dicho que desde la ciénega del Torno había un canal interno que me botaba río arriba del Magdalena, o sea que podía salir por esa ciénega, por unos canales muy estrechos de mangle y vegetación, un poco río arriba del Magdalena, lanzarme al río Magdalena y bajar río abajo hasta la población de Las Flores, que era el punto de llegada que quería, que era al lado de Barranquilla. Esa navegación fue la con la que salí planificado. Un poco antes me encontré con unos pescadores mar abierto, y con toda la dificultad de hablar con ellos porque había mucha brisa y mucho mar, les dije el plan y me recomendaron que no me saliera ahí, me recomendaron que me saliera a una ciénega que había un poco antes, que era la ciénega de las Cuatro Bocas. Esto era una gran barra de arena donde pegaba el suelo con fuerza, pero no tanta como quizás hubiese pegado arriba. Y ellos me dijeron que yo, cruzando ahí, yo podía irme por unos caminos de ciénegas y canales de mangle, podía ir llegando a la ciénega del Torno. Yo sentí la buena intención de los pescadores, ellos inclusive me escoltaron como una hora más hasta que me señalaron dónde estaba la salida que me recomendaban, y salí por esta barra de arena en la ciénega de las Cuatro Bocas. Tendría ahí ya unas 4 o 5 horas de navegación.
Salí por esa ciénaga afortunadamente bastante bien. En ese momento había una comunidad de pescadores ahí, la más grande que quizás vi en toda la costa de Colombia, pero estoy hablando grande, una población de a lo mejor unas 15, 20 lanchas, no había grupos muy grandes de pescadores en Colombia. Y ellos me ayudaron a portear los 200 metros que había para entrar a los canales. Y bueno, ahí pasé las próximas 5 horas a lo mejor navegando entre canales, un poquito adivinando, retrocediendo, un poquito ayudándome con la carta que traía, que no estaba totalmente, el levantamiento de la carta no era total, entonces no tenía todas esas bocas tan pequeñas, encontrándome ocasionalmente algún pescador de estos de pérdida que estaba en el canal y preguntándole, equivocándome, regresando, pero pasé todo un día bien interesante hasta que logré entrar a la Ciénega del Torno, donde había hecho un acuerdo para que una embarcación de Barranquilla viniera con mi apoyo de tierra, que era Germán Briceño, a encontrarse conmigo. Y bueno, había una intención de día bonito, debería tener el viento tradicional que había tenido, que me había estado ayudando, un noreste, ayudándome por la espalda, un día probablemente de 30 y pico, 35 kilómetros, que debía ser, para lo que había vivido el día anterior, probablemente iba a ser un día de descanso. Efectivamente el día comenzó así, las primeras 2 horas, disfruté de unas casas bellas en la costa, se nota de gente probablemente de buenos recursos en Barranquilla, sus casas de playa probablemente, pasé por este puerto antiguo bonito, y bueno, empezó el tiempo a cambiar un poco, empezaron a formarse, empecé a ver esa nubosidad formándose, empecé a ver que el barómetro empezó a bajar violentamente y empecé a ver un giro el viento empezó a girar. En cuestión de media hora, 1 hora, de repente se me desató una tormenta sobre una costa totalmente rocosa, un swell bastante fuerte, pero que predominancia noreste, se nota de los vientos predominantes, pero que con el viento suroeste que se me había montado, un swell que se estaba encontrando contra la brisa que venía entrando, empezó a lloverme, yo pensé que iba a bajar la intensidad, después de la lluvia calmaría un poquito la situación, pero no terminaron de madurar las nubes, siguió soplando muy fuerte, el viento siguió subiendo en intensidad, quería arrimarme a algún recoveco en la costa para tratar de capear la tormenta, para tratar de dejarla pasar y vivirla, pero no había manera, no había para dónde agarrar. Llegó un momento que estaba a unos 10, 12 kilómetros de Puerto Velero, la tormenta estaba cerrada, estaba lloviendo, venteando mucho y había mucha espuma de mar porque la brisa no estaba coincidiendo con la dirección del suelo, entonces levantaba muchísima brisa de mar, se hacía muy incómodo, constantemente me caían los ojos y me irritaba. Bueno, fue un día fuerte. Supe en un momento que no me iba a quedar nada sino navegar la tormenta. Llegué a Puerto Velero y para entrar a Puerto Velero tenía todavía que subir unos 3, 4 kilómetros, pero el nivel de desgaste era tremendo. Me lancé a la costa, saqué el bote del agua como pude arrastrado, me asomé para el otro lado y vi que podía entrar a la bahía, remar los 3 kilómetros que implicaban subir la punta de la Ensenadita y bajar por otro lado otros 3, unos 6 kilómetros, que podía ser fácil, 1 hora más de navegación, pero me di cuenta que con todo lo que había llovido se habían formado algunas especies de lagunas de agua, de la lluvia que había quedado acumulado en ciertos sectores, y calculé que había unos 500 metros para cruzar ese pequeño istmo, y calculé que probablemente la mitad de eso lo podía hacer sobre esas lagunas y de verdad que no lo pensé. Agarré el bote, le amarré su cabito en la proa, le deshice el cabo que cargo en la proa para arrastrarlo en situaciones como esta y porteé por tierra. Por supuesto que no podía pensar en cargarlo los 500 kilómetros, lo que hice fue arrastrarlo contra piedras, contra agua, contra arena hasta el otro lado. Crucé al otro lado, vi Puerto Velero, me tiré a dormir en la playa y pasé por lo menos 1 hora recuperándome hasta que logré conseguir suficientes energía para navegar la 1 hora y media que me faltaba para llegar a Puerto Salinas. Quizás ese fue uno de los días a nivel de imprevistos que más me agarró de sorpresa y que me agotó tremendamente. No estaba preparado para todo ese trajín del día, ¿no?
Ahí crucé la desembocadura del otro río muy grande que hay en el sector, que es el río, son las bocas del Sinú, el río Sinú. Bordé todas esas bocas, más o menos seguí la costa por ahí de Sinú a Cristo Rey a Cristo Rey a Arboletes, Mulatos a Necoclí, que fue el sector donde terminé la travesía este año. El acercamiento con las comunidades de la costa siempre fue ameno, estar en tierra, explicándole a la gente. O sea, uno tiene más o menos una rutina de todos los días. Uno llega, puede ser un poblado de 5 casas, puede ser una choza de pescadores en la playa, puede ser una ciudad de 30, 40 calles, y siempre el cuento es el mismo. Va a salir gente a recibirte, gente que va a preguntarte y gente que se va a quedar muy impresionada. Una de las preguntas que a uno le hacen es por qué lo hace, ¿no? Y por qué lo hago realmente en el fondo es un reto personal. No estoy tratando de romper un récord, no estoy compitiendo contra nadie, no estoy tratando de ser más soberbio que el mar. Es un reto, una meta que uno se traza, y la meta o la satisfacción de haberla cumplido es realmente con uno mismo, no con más nadie. Uno se puede llenar un poco la boca contándole a la gente lo que hizo, pero en el momento de estar, tú sabes, durante 30 y pico de días, todos los días levantándose a las 4 o 5 de la mañana para salir a navegar una costa que desconocía totalmente, para llegar de principio a fin, lo único que estoy haciendo es satisfaciendo una necesidad que tenía de haberme trazado un compromiso, un reto, y poder cumplirlo. Y bueno, por supuesto, todas las cosas bellas que suceden en el interim, la belleza de organizar, planificar y ejecutar una expedición, una aventura, los escenarios fabulosos que implican todos los paisajes que vi, los contactos con la gente, sobre todo andando solo, el tema. A mí la gente me pregunta, por ejemplo, mucho el tema de por qué solo, si es lo que más me gusta. Y yo digo, no, bueno, lo que más me gusta es mucho más divertido andar acompañado. Definitivamente andar con un grupo de amigos, una travesía de estas es divertido, pero yo que lo hago sobre todo por el contacto con los elementos, por los paisajes, por la naturaleza, por estar cerca del mar, de los elementos de la naturaleza, la comunión. Y en esos momentos, yo sé que todo el que ha estado solo en una montaña o ha visto el atardecer en una playa bella, siente hay una especie de comunión tácita, que uno no lo piense, existe entre uno y esas manifestaciones de la naturaleza, sea en un atardecer, en un acantilado rocoso, en una tormenta de rayos. Y para mí eso es la belleza de hacerlo solo, la comunión, el grado en esa escala de percepción que uno tiene, eso es lo sublime. O sea, poder recibirlo para ti solo, que soy un poco egoísta, de verdad que tiene que ser la manera más sublime de vivírselo, ¿no?